Hola a todas y a todos, Pinky, qué gusto tenerte otra vez Hola, en Charlie. el Hola. cuarto episodio ya del Gobierno no es negocio, donde pues la intención es hablar lo que nadie habla. Y creo que el tema importante hoy es cómo cerraste tu legislatura. Creo Va. que vivimos en un mundo de politiquería y que la política real, verdadera, la que sirve a la gente, al final la definen las leyes. Y que un regidor, un diputado, un senador puede decir misa, puede hablar bonito, puede hacer videos muy padres, pero realmente lo que importa es qué propuso para el bien de la gente y el sentido de su voto. Es un día triste hoy, en una sede alterna, Así como en es. los peores tiempos del PRI, Totalmente. los mejores tiempos del PRI, los peores En para los el peores país. tiempos para el país. Para el país, hoy una sede alterna porque hay marcha de estudiantes universitarios, de trabajadores del Poder Judicial, pues se va a votar sin discusión, sin el protocolo que marca la ley, la reforma al Poder Judicial. Muy triste, esperemos que pasa y yo te voy a invitar, Pinky, a que diputado federal por diputado federal de los 7 distritos más los pluris, vamos a decirle a la gente cómo ¿Quiénes son y cómo votó, votaron? quiénes son, cómo votaron y que tengan un costo político, porque también es eso, no pasa nada, la gente vota a favor de la concesión de alumbrado público y luego se reelige, la gente vota en contra de la gente y se termina reeligiendo. Pero sí me gustaría que, pues para la gente que nos está escuchando y viendo, ¿qué es una ley? Y cómo tú, Pinky, construyes una ley. Aquí está tu informe. Felicidades por tu trabajo en Muchas colectivo gracias. y creo que esa es parte de la respuesta. Pinky. Pues mira, primero, Charlie, agradecerte el espacio porque si bien estos podcasts que has estado construyendo, pues siempre tienen que ver con hacer aquellos señalamientos serios, ¿no? Sobre diversos temas que inclusive me has invitado a abordar contigo. Entonces hoy sí te agradezco muchísimo que el espacio me lo des un poco para hablar de cómo llegamos y de cómo cerramos esta legislatura, ¿no? Para quienes nos ven, y bueno, mi nombre es Roselena Trujillo. Soy durante 34 años, fui maestra de tiempo completo en la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Sonora. A partir del 1 de septiembre, orgullosamente jubilada, ya cerré mi ciclo. Tengo emociones encontradas, pero ya creo que era un ciclo que debo cerrar. Y bueno, el 31 de este mes concluimos nuestro periodo legislativo. Fui parte de la 63 legislatura del Congreso del Estado de Sonora y creo que fue un trabajo desde mi perspectiva, del cual me siento muy orgulloso, pero sobre todo fue un trabajo desde que yo llegué al Congreso, dije, tengo que legislar, tengo que construir las leyes, tengo que construir y tengo que trabajar en una agenda de derechos para los sonorenses. Y eso fue lo que hicimos. Y bueno, pues sí me da mucho gusto presentarles esta síntesis, esta breve síntesis de lo que significa o de lo que es mi informe, el cual podrán encontrar en mis redes sociales para consulta. Es un documento que editorialmente además está muy bien hecho. Van a encontrar cada una de las iniciativas que yo presenté, porque Charlie, estoy bien orgullosa, presentamos 46 productos legislativos, entre iniciativas de decreto, iniciativas de ley, exhortos, posicionamientos. Bueno, van a encontrar aquí un breve resumen de cada una de las iniciativas, cuál es su impacto social, cuál es el estatus en el que se quedó, pero sobre todo también van a encontrar un QR para poder que los liga a consultar la iniciativa en extenso, que eso sí es importante. Lo estaba ojeando hace como 3 días y de verdad, si alguien va a entrar a una Cámara de Diputados en cualquier lugar del país, sería como su libro. Pues, de todo lo que hacer. Es muy didáctico. Creo que es un no, buen de cómo lo referente. hiciste, lo que propusiste. O sea, yo agarraría esto y dijera, esto voy a hacer, ¿no? Esto voy a hacer. ¿Cómo construiste? ¿Por qué en colectivo? Mira, hemos titulado, y yo creo que ese es el concepto que define mi trabajo legislativo en colectivo. Para mí, una de las primeras cosas que decidí, así como mi mantra legislativo, es tengo que construir con otros. Y no podría ser diferente, Charlie, porque en la academia yo me he formado así.
yo me he formado en la Universidad de Sonora construyendo con otros. Podríamos decir en términos muy universitarios o muy académicos, yo he trabajado y he construido de manera interdisciplinar. Bueno, aquí quise llegar a hacer lo mismo porque no sé otra forma de trabajar. Entonces, para mí el colectivo era, uno, acercarme a la comunidad, acercarme a la sociedad civil organizada, acercarme a los académicos y a las académicas de las universidades, de los centros de investigación, y acercarme a las cámaras y acercarme a toda aquella comunidad que tuviera una necesidad que resolver en términos normativos y que nosotros pudiéramos atender. Entonces, en colectivo es esa ruta de trabajo con otras personas, y esto significa pues que yo llegué a legislar acompañada de ellos, y así lo hemos hecho. Y no hay, Charlie, una sola iniciativa que no hayamos construido de esa manera, y la neta me siento bien orgullosa de ello. Lo hiciste también como regidora. Decirle a la gente, cuando hablo de politiquería, es que todos son como llamados a misa, todos son como invitar a una fiesta, pero no te doy la recepción y te digo no existe si no está en la ley. Sí, sí. Si no está reglamentado, no existe. Y creo que en eso eres muy disciplinada y pues es de lo mejor que yo he visto en el país, Pinky, felicitarte. Muchas pero gracias. Sí decir, o sea, una ley también es, y nos debe importar a todos, en qué se va a gastar el presupuesto. Mira, Si uno va al Oxxo, si uno va a Ley, a donde uno vaya, te quitan y se va al gobierno, y él cómo lo distribuye, eso es parte de una ley. A veces se crean leyes, que yo siempre he dicho, la esencia de las leyes, sí es orden y todo, pero al final la esencia de cada ley, o es como yo siempre lo he entendido, debe de ser proteger los derechos humanos. Y al final la esencia de las leyes, que creo que también lo tienes muy claro, es proteger al que más carece de oportunidades y proteger los derechos de todas y todas, y creo que eso también es la esencia que marco en este libro. ¿Qué leyes te sientes orgullosa? Mira, primero, en definitiva, decir algo, ¿no? Hay 3 funciones principales de cualquier legislador. Tú lo sabes porque tú fuiste diputado en la 61 legislatura, no sé, Charlie. nunca me acuerdo de creo eso. que en la 61. 2015 de 2018. 2015 al 2018, Charlie fue diputado también por Movimiento Ciudadano, y al menos hay 3 cosas que los diputados en los congresos locales tenemos que hacer. Uno es hacer leyes, esto es ya sea leyes nuevas o ya sea actualizar los marcos normativos que ya existen. Eso es una gran responsabilidad. Pero nuestro trabajo como diputado no se acaba únicamente en esta parte de leyes que transforman, que mejoran la calidad de vida. También tenemos una gran responsabilidad, que es la presupuestación estatal. Esto es, participamos en hacer y en aprobar el presupuesto, que es el recurso público que va a ser utilizado en los municipios y en la administración pública estatal, y que debe de ser un presupuesto que sea congruente, que sea coherente, y que, como tú bien decías, que vaya a impactar a quienes más lo necesitan. Entonces, el Congreso ahí debe de ser vigilante y, bueno, buscar también que el Congreso vaya a aterrizar aquellas necesidades más grandes, ¿no? Por ejemplo, seguridad, salud, educación en la parte de los ayuntamientos, pues lo que tiene que ver con infraestructura pública, atención a los servicios públicos municipales, pavimentación, y obviamente tenemos que cuidar pues que en las letras chiquitas del presupuesto pues no se gasten muchos recursos en asesores y en todas esas cosas que luego se utilizan de manera simulada pues para gastar recursos y para desviar recursos para Tengo una muchas pregunta, otras Pinky. cosas. ¿Le pudieron cambiar el presupuesto, lo que mandaba el gobernador en el tema de egresos, por ejemplo, qué gastar? Muy poco, Charlie, muy poco, y creo que esa es una de las cosas que estas mayorías parlamentarias no permiten, porque tú decías algo ahorita que es bien importante, pero muy, muy importante. Los congresos son órganos colegiados, y cuando yo hablo de órganos colegiados son precisamente el poder discutir, y contrapeso el que existe al el diálogo, pero sobre todo que existe el debate parlamentario para que podamos mejorar las cosas. Y yo sí te puedo decir, lo poquito que se pudo mover fueron cosas muy básicas. Qué triste eso. Pero normalmente con una mayoría parlamentaria pues es muy difícil moverle un 0, una coma, un punto de más y un punto de menos al presupuesto que manda desde el Ejecutivo. Eso hay que decirle a la gente. Ya a mí me tocó participar 2009, 2012 en el Congreso Federal. Me tocaba recibir alcaldes y me tocaba a los alcaldes llevarlos con secretarios.
se cambiaba el presupuesto y tú decías una antena para el internet y lo lograbas y empujabas. Me tocó como diputado local ir con el secretario, con el tesorero y pedirle cosas y empujar y se cambiaban los presupuestos. Y hoy nada. Yo trabajé en el gobierno federal y era triste cómo los arrastrados de Morena, el Verde, el PT, ni una coma a lo que el Ejecutivo mandara. Ya como me enseñaron en la primaria a mí, que hay 3 poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el judicial. Y cada vez más vulnerados. Entonces eso está muy gacho porque al final construiste leyes muy padres, pero si no hay presupuesto. Y si no puedes empujar, entonces... No pasa nada. Y ahorita te voy a poner un ejemplo de ello. Y en la última función del diputado, ya para platicarte un poquito más sobre las leyes que más me hicieron sentido y de las cuales me siento sumamente orgullosa, pues una tercera función de los diputados es la fiscalización. O sea, a nosotros nos toca revisar las cuentas públicas, pero nos toca revisar las cuentas públicas a toro pasado, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, ahorita el 30 de agosto, que fue nuestro penúltimo día, de cierre de esta legislatura, recibimos por parte del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, recibimos la cuenta pública, pero no crean que la cuenta pública del 2024, recibimos la del año pasado. Oye, Pinky, ¿y no te la dan? A mí me la daban en PDF. No, ahorita te o sea, me la daban así como en PDF. Llegaban así y en PDF donde tú no podías. Te la dan en una USB, que a final de cuentas no es un documento editable. No es editable, nada, pues. Podemos decir, pero sí ha mejorado mucho la cuenta pública, sobre todo porque en esta legislatura a la cual pertenecí, hubo algunas peticiones por parte del Congreso, como presentar un informe ciudadano, las cuentas ya se califican, antes nomás se aprobaba, ahorita al menos ya hay números ligados a esta parte de aprobar o reprobar. Pero mira, Charlie, ¿de qué leyes me siento bien orgullosa? Hay algo muy importante, yo sí decidí que iba a tener una ruta legislativa de derechos humanos, y creo que esa es como mi ruta más fuerte, es una de mis rutas más fuertes, porque el otro gran tema que me acompañó a mí desde la academia y de toda la vida, desde el activismo, antes de ser política, yo era, todavía participo dentro del activismo social, y es la ruta de género. Esto es construir un ordenamiento jurídico que proteja a las mujeres, un ordenamiento jurídico que facilite la vida de las mujeres y que vaya, ahora sí, armando el que esa brecha de desigualdades que existen cada vez se reduzca más. ¿Presidías la comisión? Fui presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Charlie, hicimos un trabajo muy, muy padre. Pero mira, ¿cuál fue mi primera ley? Y te lo juro que si hubiera sido la única que me hubieran aprobado en el Congreso, me hubiera dado por bien servida. Porque fue un tema muy polémico y forma parte de esta ruta de derechos y libertades, y fue el tema del matrimonio igualitario. Sí. Que es un tema que ya había sido abordado en la legislatura pasada, mía también, en la tuya también, y que no lográbamos que pasara, y veíamos que en otros estados transitábamos a aprobar el matrimonio igualitario y Sonora se quedaba sin aprobarlo, ¿no? Y qué padre, Pinky, porque pues yo era como el loquito, ¿no? Cuando hablaba yo de matrimonio igualitario, cuando hablaba de temas así, progres, como la gran mayoría era del PAN y del PRI, yo les decía mochos, hipócritas, doble moral, todos. Doble moral sobre todo, ¿no? Algunos con novios, con novias, sus hijos ir a abortar a Estados Unidos, y no eran temas que no se tocaban. Entonces, sí. pero hoy lo tuvieron que hacer porque estaba como hasta mal se ven si no, pues, ¿no? Mira, entonces sí que han ido cambiando. Y fue difícil, y yo debo de reconocer aquí, es una iniciativa en la cual fuimos diputadas promoventes, Celeste, diputada de Morena y yo, que de entrada eso era así como que, ¿cómo? De dos partidos diferentes. Y yo creo que cuando los temas de derechos humanos nos unen, la neta, los partidos está muy bien. Quedan de más. Aparte a la gente no le importa eso. Los partidos quedan de más, la idea era avanzar y sacar esto. Y fue bien interesante porque si bien la legislatura pasada había hecho foros, había hecho ejercicios de socialización, pues no avanzaba, ¿no? Entonces, mi compañera Celeste y yo pues nos atrevimos a hacer algo que fue muy satanizado luego, ¿no? No tienes idea de la cantidad de hate que me mandaron por las redes, pero pues dije, yo me vale. No pasa nada. Porque decidimos presentar la iniciativa de obvia resolución. ¿Y por qué de obvia resolución? Porque es un derecho. Uno, porque es un derecho, pero además porque ya había una larga trayectoria de jurisprudencia en la Suprema Corte de Justicia que no podíamos obviar. Entonces, atender
esa jurisprudencia era una parte muy importante. O sea, era un tema resuelto que en un el tema que la Congreso Suprema no le Corte quería ya había entrar. resuelto, pues, Sí. pero nomás creo que aquí había una parte ideológica muy fuerte que era la que hacía que todo el mundo le sacara la vuelta. ¿Alguien votó en contra? Sí, hubo Nombres. la bancada del PAN. La bancada del PAN, en su momento Neto Munro, que luego se fue al PES. Alejandra López Alejandra López Noriegas, que ya repite por tercera ocasión, y nuestro compañero Bigotes también del PAN. ¿Y el Gildardo? PAN, ¿No estaba? No estaba Gildardo, no estaba. Y quienes no la votaron también de Morena, creo que el compañero Pollo Castelo, que repite por tercera vez, la compañera Ernestina Castro, que repite también por tercera vez. En fin, no, creo que no la votaron, no se salieron, algo así, Charlie, ¿no? Algo así. Pero bueno, esa fue, creo yo, una de las leyes que más me han impactado, porque no tienes idea, Charlie, y yo cada vez que leo los mensajes, y los tengo muy guardados en el Facebook y en mi corazón, de padres de familia que me escribieron sin conocerme, agradeciéndome porque con la aprobación del matrimonio igualitario, sus hijos o sus hijas se iban a casar aquí, porque ellos iban a poder estar presentes acompañándolo. Entonces, para mí esta ley es una ruta de amor totalmente. Cuéntale a la gente la boda. Creo que es una gran experiencia, bonita experiencia. No, sí, y de hecho, bueno, ya una vez que transitamos en esto, pues bueno, las instituciones tienen también que adecuar sus reglamentos internos, sobre todo el registro civil, los requisitos, etcétera. Porque antes quienes lograban casarse aquí en Sonora, en esta figura de matrimonio igualitario lo hacían amparados, ¿no? Entonces, bueno, pagaban abogado, etcétera, o bien se iban a casar a algún otro estado donde ya hubiera legislado a favor, ¿no? Y bueno, yo debo de agradecer mucho porque, bueno, fuimos partícipes, fui invitada a la primera boda del matrimonio igualitario, que me llena Saludos, los veo en el gimnasio. A Héctor Huerta y Carlos Silva, una pareja con mucho amor, y yo agradezco que me hayan dado la oportunidad de compartir este sentimiento con ellos, este amor que ellos se tienen con ellos y con sus familias. Y van juntos al gimnasio, ahí a hacer ejercicio. Sí, yo sé, y los veo y viajan. Entonces son una gran pareja, y creo que el que ellos además hayan sido la primera pareja también es muy simbólico, ¿no? ¿Qué otra iniciativa que para mí es también de las más importantes, sobre todo en esta ruta de derechos humanos, y que también forma parte del compromiso que yo en su momento hice con la comunidad LGBT, son precisamente elevar a rango de ley, incluir en el Código Penal del Estado de Sonora la figura de las terapias de conversión, o la figura de los ECOSIG, que es como se le conoce también a nivel federal. Que para la gente que no... Los ECOSIG son los esfuerzos por corregir la orientación sexual y la identidad de género. En este concepto de que no hay nada que curar, no olvidemos que no hace muchos años la homosexualidad era considerada una enfermedad por la Organización Mundial de la Salud. Entonces era bien importante avanzar. Y casos bien gruesos de que era rapto, era secuestro y era tortura y era todo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, protegidos por la ley y empujados por la familia, ha llegado a una conclusión bien importante, que los ECOSIG, o las mal llamadas terapias de conversión, son métodos de tortura moderna, ¿no? Impulsados por la misma familia. Eso era lo más gacho, porque ¿para dónde corres? Pues si es tu mismo mamá, papá, pastores. Pero creo que aquí la idea de decirle a la gente, hey, no hay nada que curar, porque la homosexualidad no es una enfermedad, tiene que ver con el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Creo que dimos un gran avance, porque los ECOSIG son métodos de tortura. Y mira, hay testimonios, muchísimos testimonios en estos tiempos. Yo conozco alumnos, conozco gente que han pasado en su momento y en diferentes etapas de su adolescencia y de su juventud, obligados por la familia, etcétera, a acudir a estas terapias para curarse, ¿no? Como si fuera una enfermedad. Y te estoy hablando desde métodos de tortura como violaciones correctivas. Sí, que eso es una parte muy fuerte, violaciones correctivas. Te estoy hablando, por ejemplo, de hormonización. Esto es, si te doy más hormona, esto o esto, pues bueno, a lo mejor cambias, ¿no? Hasta retiros espirituales en centros religiosos, en fin.
hay toda una serie de elementos que nos hacen ver que estos métodos de corrección son tortura y que fueron avalados muchas veces por especialistas en salud, por psicólogos y por mucho charlatán que en su momento ofrecía terapias de conversión, ¿no? Y la gente pudiera pensar que no sucedía en Hermosillo. No, claro que sí sucede. Y claro, cuando empezamos foros, siguen sucediendo. Y siguen sucediendo. Muy soterradamente, pero siguen sucediendo. Entonces, el que hoy estén presentes en el Código Penal y que quien lleve este tema pueda ir a denunciarlo, créeme que es un gran avance y representa una oportunidad. Se persigue oficio. Tiene que haber denuncia y obviamente hay una sanción de 4 a 6 años y la sanción se puede incrementar si la persona a la que obligan a ir a estos métodos correctivos tiene alguna discapacidad o tiene alguna discapacidad física o mental, en fin, esta parte sí es realizado también por un... Y se agravan si hay delitos ahí, si violaron ahí, se agrava la violación, totalmente, si golpearon, se agrava. Totalmente. Entonces creo que era muy importante trabajar en esta parte, Charlie, porque quienes trabajan la ruta de los derechos humanos han logrado detectar que los ECOSIG también inducen al suicidio. Tenemos una comunidad LGBT que habla mucho de esto y que nos dicen obviamente que en este contexto en el que ellos se reconocen como tal, bueno, pasan por muchas cosas, ¿no? Entonces, era bien importante ponerlo en la ley, era bien importante tenerlo en el Código Penal y llamarle por su nombre, es tortura moderna, o sea, no hay de otra cosa, ¿no? Entonces, esas son dos de las iniciativas. ¿A quién agradeces? Tú dices en colectivo, yo recuerdo que... En colectivo, aquí yo te puedo decir... O sea, ¿qué nombres? Porque sí que la gente... Aquí yo te puedo decir, en específico está la comunidad LGBT, Sonora Pride, Visible Sonora, Sociedad Activa, Erika Salinas, que ha sido una gran impulsora y que hoy considero una amiga. Erika. Nos conocimos en esto, impulsando esto, y hoy creo que es bien bonito tener una amistad con ella y con lo que ella representa en la comunidad LGBT. Y fíjate, está La Viña, que es un colectivo LGTB católico. Entonces, wow. hay una gran diversidad de colectivos LGBT Brides, Jack, etcétera, en todo el estado que desde sus diferentes trincheras han estado trabajando con esto. Por ejemplo, Charlie, la Marcha del Orgullo del 2022 fue la que llevó por nombre precisamente esto: no hay nada que curar. Entonces fue una marcha bien fuerte porque fue la primera marcha que se hizo después de pandemia y no tienes idea, mira, se me pone la piel chinita nomás de recordar toda la comunidad que salió a marchar y su demanda era esto: legislen sobre las terapias de conversión. Fíjate, entonces lo hicimos y agradezco que me hayan que hayan confiado en mí y que me hayan dado la oportunidad de ser su voz en el Congreso y de que esto hoy sea ley. Te felicito. Mira, que me da mucho coraje a mí. Anuncia gobernadora inversión de 10 mil millones de pesos para X cosa. Anunciaba. Primera plana de los periódicos, ¿no? Y todas las redes. Y no pasaba nada. O lo que a ellos les convenía. Pero hay leyes que se han aprobado. Y cómo me gustaría que estuvieran en primera plana y que la gente lo pudiera explicar. A lo mejor hay gente que no sabe, y si alguien nos está escuchando y a la hermana o al amigo lo tienen encerrado porque piensan que lo vayan a curar, pues que nos marquen y que nos digan. Yo recuerdo que una de las leyes a mí que se me aprobaron, que era la antimachetes, cuando estaba el machete, sí. y que la gente no pudiera invadir tu casa, ni tu Porsche, ni tu balcón, nada, que tú pudieras llamar, porque sucedía, y sí me gusta poner este ejemplo, ¿no? Que tú puedes tener a alguien, lo tenían que agarrar con el espíritu en la mano para poderlo meter en la cárcel, para poderlo encerrar. Podía estar ahí, podía estar en el pasillo, en el balcón, pero si no lo agarraban, y lo que logramos proponer, que también era contra los invasores, era que alguien que está dentro de mi casa, de la banqueta para acá, es mi hogar, y pone en riesgo a mi familia. Así le dieron. O sea, y a mí me hubiera gustado que la gente supiera que uno puede denunciar y que policía puede venir, y entramos en capacitación, y que la gente sepa el tema de los ecosistemas. Fíjate, Charlie, que, bueno, yo soy académica, ¿no? Y para mí
lo que hacemos en el Congreso debería de tener obligadamente una ruta pedagógica, ¿no? O sea, Claro. alguien que después de que la ley se aprueba, además de la difusión que uno en términos personales hace como diputado o diputada, tendríamos que ver esa parte de cómo salimos a educar a la gente sobre lo que hacemos en el Congreso. Y hay una tercera ley, Charlie, que es una de las iniciativas que tiene que ver con la agenda de género. A nivel federal, el tema de la menstruación ha sido tema legislativo y se ha legislado a nivel federal, por ejemplo, en el tema de IVA cero a los productos menstruales, permiso menstrual, claro, etcétera, etcétera. Pero hay un tema que a mí se me hacía muy, muy fuerte y debo de platicar una brevísima anécdota. En el 2018 yo andaba de candidata en el Distrito 9. Recuerdo. Y me tocó ir por allá a Cuevitas, que es una invasión que todavía existe. Con Pati León. Que nos invitó. Me tocó ir, sí, con Lirio, y con Lirio. Maestras académicas, maestras universitarias, y ellas tenían un trabajo comunitario muy fuerte allá, y me tocó ir en alguna ocasión con ellas, y una vez llevaban ellas ropa para entregar, y recuerdo que sale un grupo de adolescentes y nos preguntan si traíamos calcetines. Calcetines no llevábamos, porque normalmente los calcetines que quedan en la casa de segundo uso o les falta un par o están rotos, ¿no? A todos les faltan un par. Entonces sí, pues entonces a mí se me hizo como, ¿cómo que piden calcetines? Y yo le pregunté a una de las morritas que andaban ahí, les dije, oigan, pero calcetines, aunque estén impares, sí, aunque estén impares. Entonces ya luego ellas me explican que los calcetines los utilizaban y los rellenaban de algodón cuando tenían oportunidad de comprar algodón y los usaban como toallas menstruales. Entonces eso a mí me choqueó, Charlie, pero lo que más me choqueó es que enseguida de eso me dice otra de las chavas con mucha pena, pero con mucha pena me dice que a veces van a una panadería cercana, de una tienda cercana, un almidón, con y les regalan migajas. migajón de pan, del pan que les regalan. Entonces eso a mí se me hizo horrible, me dio mucho coraje y dije, algo tengo que hacer. Y me queda muy claro, porque entré a estudiar el tema, y me queda muy claro que hay un concepto, que es un concepto sociológico que se llama pobreza menstrual. ¿Y qué significa? Que las mujeres vivimos o desde el privilegio o desde la pobreza nuestra menstruación. Así de fácil. Y que quienes viven su menstruación, las niñas, adolescentes y mujeres que viven su menstruación desde la pobreza menstrual, lo hacen con serias dificultades para comprar una toalla sanitaria o lo hacen sin condiciones de acceso al agua para tener una salud. Y no estamos hablando, sentido. Porque la gente es bien irreflexiva y el gobierno también. Por eso te digo, la ley al final es para el que no tiene cómo legislar, porque esa niña que va empezando su periodo, pues no va a ir a la escuela. No va, y te lo digo porque yo, se van a burlar de ella, porque va a ensuciar o sea, todo lo que implica no ir a trabajar, no ir a la vergüenza que pudiera tener, que no hay nada que avergonzarse, pero ¿cómo lo hacen si no tienen para comprar? Pues entonces se quedan en su casa esos días, o sea, ¿qué pasa? La menstruación, las mujeres sabemos que la menstruación preside así como un mito y te escondes y si se me nota, lo sigue siendo. Lo sigue siendo. Creo que es un tema que debe estar más de las cosas que sí deben de estar normalizados y se debe de hablar perfectamente entre hombres y mujeres para que entiendan que es un proceso biológico, pero esa parte, Charlie, el concepto de pobreza menstrual nos llevó a replantear con mi equipo de trabajo el cómo le podíamos entrar. En ese contexto en el que estábamos nosotros pensando y revisando algunas otras leyes en el país, en ese momento había como unos 7 congresos locales que habían aprobado iniciativas sobre menstruación, pero ninguna estaba funcionando porque ninguna tenía pesos y centavos. Entonces dijimos, a ver, algo tenemos que hacer porque no queremos hacer una ley muerta, ¿no? Y coincidentemente en ese inter en que estábamos nosotros pensando qué ruta le íbamos a dar, me tocó como presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género organizar el 4º Parlamento de Mujeres del Estado de Sonora. Y hubo dos chavas que además orgullosamente jóvenes de Movimiento Ciudadano, Reina Benavides de Guaymas, feministas del Mar de Guaymas, y Rebeca Gutiérrez, quienes presentaron iniciativas en este sentido. Entonces, a raíz de ahí retomamos el tema con mayor fuerza. Fue un tema que se presentó en el Parlamento. Y lo que hicimos fue, normalmente en los congresos locales se reformaban las leyes de salud. Y las leyes de salud se reformaban para
mandatar a que se entregaran insumos menstruales gratuitos a todo mundo. Entonces nosotros dijimos, no, por eso es que fracasan, por eso es que no tienen dinero. Se topan con lo presupuestal. Y además, porque además el concepto del cual nosotros partíamos para legislar era el tema de pobreza menstrual. Y es un tema en el cual no encajan todas las mujeres. Y teníamos que ir cerrando un poco el universo para tener la posibilidad de conseguir presupuesto. Entonces, hicimos una modificación a la ley de educación. Y en la ley de educación vienen ya incluidos el tema de los uniformes escolares gratuitos, o sea, ya hay algunos insumos escolares que se ofrecen a la población educativa. Entonces nosotros dijimos, por ahí va a ser, pero además le agregamos una categoría que para nosotros era muy importante. Era, uno, entregar insumos menstruales gratuitos a las jóvenes, a las adolescentes y a las jóvenes de educación básica y educación media superior que tuvieran una condición, que estuvieran inscritas en escuelas de franjas de vulnerabilidad social o de marginación social. Que sea viable, que sea justa y... Porque decíamos nosotros, bueno, queremos que los insumos menstruales lleguen a las escuelas particulares. Universal no funciona porque no hay presupuesto. Donde las niñas pues no tienen este problema, claro. O sea, habemos mujeres, y yo lo acepto, habemos mujeres que hemos vivido nuestra menstruación desde el privilegio, porque nunca tuvimos problemas para comprar un paquete de toallas sanitarias o para comprar un tampón o para comprar en su momento, como hoy las chicas, una copa menstrual. Pero hay niñas que en su casa hay 3, 4 mujeres y que pues no alcanza el presupuesto y compran un paquete de toallas y se lo tienen que repartir entre las hermanas y hasta donde les alcance. Entonces, el tema de pobreza menstrual impacta indicadores escolares. Y bueno, cuando se aprobó, conseguimos que para el 2023 el gobierno del estado aprobara 5 millones de pesos para el programa. Creo que fue un gran triunfo, pero el tema es que sea un recurso que esté ahí de manera permanente. ¿Y se está aplicando? Mira, se aplicó, yo he pedido información y se han hecho como que la Virgen les habla, entonces creo que sí voy a tener que incrementar el nivel de demanda para tener claridad sobre qué se compró, qué escuela se atendió y si se gastó todo el recurso. Porque no se vale que se hayan gastado un poquito y que lo demás haya terminado en la licuadora. Y la idea era que si era un recurso que ya había sido aprobado, ok, a lo mejor se necesita más, pero un recurso de 5 millones que fuera un recurso, un fondo permanente. Y se va a la enfermería de la escuela, se van a la dirección, con la orientadora. Uh-huh. Entonces, bueno, ahí tenemos ya, de hecho, hace como... muy recién que tomó protesta el nuevo secretario de Educación, Froilán, tuvimos la Comisión de Educación, de la cual fui integrante en la 63 legislatura, tuvimos una reunión con él y uno de los temas que yo le planteé es: quiero información sobre cómo se gastó el peso, sobre cómo se gastó ese recurso. Entonces, es una de las leyes que más me motiva, una de las leyes que creo que cambia y que transforma vidas. Si tú me dices cuáles son las 3 leyes... Esas son, para mí esas son. Obviamente avanzamos en otros temas, pero pues aquí ¿Dónde está. ¿Dónde puede consultar la gente está. Esto? Lo pueden consultar en mi página web, en mis redes sociales, en mi página web, roselenatrujillo.com, ahí se encuentra, ahí está este documento. Y también, Charlie, yo creo que a lo mejor ya para cerrar, te hablaba ahorita de la agenda de género, y la agenda de género fue una de mis agendas más productivas, de mis agendas muy fuerte, y hemos logrado, a mí me tocó como presidenta de la comisión, organizar 4º, 5º y 6º Parlamento, y hemos logrado lo que ninguna comisión anterior había logrado, es documentar en 3 memorias del Parlamento, y yo me siento súper orgullosa de que estos documentos sean de consulta pública, que estos documentos están en la página del Congreso del Estado como documentos de consulta, están en mi página también. Y el Parlamento de Mujeres del Estado de Sonora es una herramienta legislativa que anualmente, en el contexto del 8 de marzo, se convoca, y convocamos a las mujeres sonorenses a que vayan a presentar propuestas temáticas que puedan convertirse en iniciativa de ley. Aquí tenemos cerca de 90 ponencias que resumen en estos 3 años las voces de las mujeres sonorenses, y yo con muchísima humildad presenté alrededor de 16 iniciativas, y fíjate que eso es algo que me duele también, porque fui la única diputada que volteó a ver a las mujeres, Y era la paridad, ¿no? Que llevaron, que fueron al Congreso y nos dijeron: en esto queremos legislar. Entonces, de aquí se desprenden iniciativas muy bonitas, muy interesantes.
logramos transitar y aprobar 2. Una de ellas fue la de menstruación digna y la otra iniciativa es una iniciativa para reconocer por primera vez algo que para mí era muy importante por lo que simboliza, y era reconocer a la primera mujer diputada que en Sonora ganó una elección. ¿Y por qué es importante? Porque lo que no se ve, lo que no se hace visible, las letras, no existe. Por fin. Las pusieron después de andarme peleando con medio mundo, ¿no? De que inclusive hasta el Congreso de la Federación los exhortó porque no querían. Y esas son de las incongruencias que a mí me reventaba. Y todas las diputadas, tú lo vas a decir, no, pero todas las diputadas calladas, porque seguramente... No, pero además, Charlie, ¿cómo pasas a creer que en una sesión aprobaron de urgente y obvia el Día del Caballo? De urgente y obvia. Pero cuando yo presenté de urgente y obvia, existiendo un exhorto del Congreso de la Unión de por medio, el poner el nombre de María Jesús Guirado, porque tú vas al Congreso y el único nombre de mujer que existe es el de ella. Puro macho. Pura institución. Pero qué increíble que las mujeres no hagan segunda, a final de cuentas, el sentido de partido pesa mucho, Charlie. Yo creo que esas son de las barreras. Porque no hay consecuencias. Esas son de las barreras que se deben de romper cuando uno llega a estos espacios de representación. Obviamente uno sigue con una vida partidista, pero lo que debe de priorizar el trabajo legislativo es lo que beneficie, lo que genere un impacto social en los sonorenses y en las sonorenses. Y creo que eso es algo que deberíamos de dejar, estas demandas de partido, y poder tener una mayor libertad para votar. Porque si no, Charlie, el Congreso luego se convierte en una oficialía de partes, ¿no? Y cuando me refiero a oficialía de partes es que llegan las iniciativas del gobernador y a veces pasan, inclusive hasta sin parlamento abierto, pasan fast track y no podemos moverle una coma. Rarísima vez se ha logrado pero fíjate, yo siempre lo he dicho, el país va a cambiar cuando tenga consecuencia el actuar político cuando ocupas un cargo. Es decir, hay regidores, diputados que no proponen nada, que no hacen nada, que votan en contra de todo, que no defienden y se reeligen. Entonces, sí me explico, y lo hemos visto, Pinky, cómo tú sales, das las batallas, te amenazan y todo. Y la gente que votó por concesionar el alumbrado público cuando fuiste regidora, ahí está ocupando cargos y se reelijaron. Sí. Y ya están en otro partido, y luego están en otro partido, pero la gente no se entera. Entonces yo le digo a la gente, de verdad, cada vez que vayan a votar, entren, vean la historia de vida en la política, también votaciones de la gente que nos va a representar. Como no hay consecuencias, pues a la gente no le importa. ¿Qué es lo triste que te ponga triste que no se haya aprobado? ¿Qué quedó pendiente para decirle a Gaby? Para mí, ¿qué quedó? Bueno, dentro de mi agenda y dentro de las iniciativas que van a encontrar aquí, hay algunas que creo yo que son muy importantes y que pueden volver a tener una ruta. Creo que tenemos que avanzar en el tema de la agenda de género, iniciativas que no pueden postergarse, porque tenemos que armonizar, por ejemplo, la ley 3 de 3 en las leyes estatales. Esto es que ningún agresor llegue al poder, que ningún deudor alimentario llegue al poder y que ningún violentador sexual no está aprobado todavía. Está aprobado a nivel federal, está aprobado, hubo reforma constitucional, pero tenemos que reformar las leyes secundarias, pues. Claro. Sí, para que las leyes secundarias adecuarlas, especificarlas en Sonora, hasta reglamentarlas para que lo hagan operativos y que tenga presupuesto, ejemplo, para que... Y para mí un gran tema pendiente con la agenda de las mujeres es el eje de los derechos sexuales y reproductivos, la despenalización del aborto. Fue un tema en el que al menos mi compañera Celeste y yo logramos por primera vez al menos ponerlo sobre la mesa. Yo pensé que le iban a presentar al final. Hicimos un foro. Fíjate, Charlie, que mucha gente me dijo, inclusive me han reclamado, que si por qué no la presenté. Yo te podría decir que la iniciativa estaba lista, pero ¿qué caso tenía presentarla si no había los acuerdos políticos? O sea, era como para vanagloriarme de que sí la presenté, aunque no me la hayan aprobado. Yo creo que no, yo creo que ni siquiera es lo que busco. O sea, no busco así la estrellita que me congratule con los colectivos feministas. No, la idea es cómo avanzamos en hablar del tema. ¿Cuántos estados lo han aprobado? Hacerlo. Hasta ahorita entre 14 o 16, porque creo que se acaba de aprobar en Yucatán y se hizo una modificación al de Aguascalientes. El de Aguascalientes, sí. Entonces,
Sonora tarde que temprano va a tener que avanzar en esa ruta de derechos sexuales y reproductivos, porque ya hay jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, porque ya hay amparos presentados. Lo mismo que pasó con el matrimonio igualitario. Hay una ruta jurisdiccional que en su momento vivió el matrimonio igualitario y que yo creo que pudiera darse también para la despenalización del aborto. Y fíjate, ese es un tema que además se tiene que platicar, se tiene que decir, porque yo creo que nadie piensa en abortar como algo que se va a venir en cascada. Pero a final de cuentas, Charlie, las mujeres más desfavorecidas son las que tienen las peores condiciones de salud para ejercer su derecho a decidir. Porque quienes tienen dinero se van a Tucson o se van a los estados donde ya se puede ejercer el derecho a decidir. Pero aquí, o sea, pues si les dicen asesinos, no te cuentan, se esconden en la clandestinidad. Legislado o no, las mujeres en Sonora están abortando. Fíjate, Charlie, te decía ahorita que 3, pero hay una cuarta que para mí creo que es de las que más me tocó el corazón. La construimos y la trabajamos con Padres del Cielo. Padres del Cielo es una asociación civil que tiene mucho tiempo trabajando y buscando protocolos de salud para ayudar a las madres que han tenido pérdidas gestacionales, pérdidas neonatales, ¿no? Era un tema que yo no... ¿Durante el embarazo o al momento de nacer? Que yo no traía muy claro, es más, era un tema que ni siquiera dimensionaba. Luego entendí que a nuestro alrededor tenemos familias, hermanas, hijas que han pasado por estos procesos de pérdida y que los procesos de pérdida, mi mamá también, o sea, mi mamá perdió 5 hijos y cuando yo empiezo a relacionar todo esto, se me hizo un nudote en el corazón. Bueno, ¿cuál es esta idea, Charlie? La idea era buscar que en los hospitales hubiera protocolos de salud para que la muerte gestacional se atendiera y se atendiera de la manera adecuada, porque es un tema que se atiende en solitario y me refiero a cosas tan básicas como la demanda de ellas de que el reconocimiento de la muerte tiene que ver también con legitimar el embarazo, con legitimar que tuviste un hijo, porque se te muere un hijo y parece ser como que sale del conteo de hijo que tuviste y nunca lo has tenido, ¿no? Entonces era desde buscar recuerdos, desde tener un acompañamiento, porque en el tema de la pérdida gestacional, fetal o neonatal, ¿qué hacer? Hay mucha violencia obstétrica. Hay mucha violencia obstétrica que en el Parlamento Abierto fue uno de los testimonios más fuertes. Entonces, ¿cómo generamos protocolos de salud en los hospitales para acompañarlas? Para que inclusive, por ejemplo, una de las violencias más fuertes que ellas señalaban, sobre todo a quienes tienen a sus bebés o se les mueren sus bebés en hospitales públicos, es que en los hospitales públicos te ponen en áreas comunes, ¿no? Que ese no es el problema, sino el problema que ellas dicen, no nos pueden separar, no nos pueden mandar. O sea, un bebé vivo. Te ponen junto con las madres, mientras a las madres que tuvieron a sus hijos el niño bien, para les traen allá en pecho. No. Entonces, o llega la enfermera y como no hay un protocolo que distinga que tú estás pasando por una pérdida, llega la enfermera y te pregunta, ¿ya le trajeron a su bebé? Entonces, ellas dicen que eso es de las cosas que más lastima y es violencia obstétrica. Entonces, bueno, es buscar estos protocolos de salud, es el reconocimiento, que las madres si pagan puedan tener un acompañante en este momento de pérdida, que puedan inclusive generar recuerdos. Sí, y son como de las leyes que cambian la vida, la experiencia y que no cuestan, pues es un tema de protocolario nada más. Modificamos la ley de salud y modificamos algo más que para mí es bien importante, porque las madres decían, ¿perdemos a un hijo? ¿Lo pueden registrar? Depende de las semanas y depende de cómo haya nacido. Pero decían ellas, perdemos a un hijo, se nos muere un hijo o hija y como no nació vivo, pues no podemos disfrutar la incapacidad. Entonces, hay unas que tienen que regresar al trabajo en lo inmediato. No había pensado eso. Y depende de que puedan tener algunos días para vivir su duelo, pues depende del jefe, ¿no? Bueno, eso tiene que legislarse en la Ley Federal del Trabajo, pero al menos logramos nosotros legislarlo en... No está en lo federal. No, hay que buscar. En lo federal está una iniciativa, pero está atorada y parada. Y logramos legislarlo aquí en la Ley del Servicio Civil, al menos para que las mujeres que forman parte y que trabajan para el gobierno del Estado, para los municipios, para la burocracia, pues que trabajan la Ley del Servicio Civil, puedan tener y puedan gozar de sus incapacidades para vivir su duelo, para recuperarse en salud. Porque hay un indicador que a mí se me hizo muy fuerte, las mujeres que pierden hijos tienen o ideación al suicidio o se suicidan.
Entonces, y se convierte en un problema de salud mental. Fuerte el es un nombre, problema psiquiátrico. fuerte el nombre, Entonces, Cunas Vacías. Está muy fuerte. Es una iniciativa que yo me llevo en el corazón, que trabajé y construí con estos padres y madres que son padres y madres del cielo. Logré hacer muy buenos amigas y amigas, pero sobre todo con la doctora Claudia Figueroa, que es la jefa del departamento de enfermería, que le agradezco todo lo que me enseñó, porque Cunas Vacías se construyó a partir de su tesis de doctorado en el Colegio de Sonora. Bien. Pinky, te agradezco. Muchas gracias y así en la presumidera. Neta que está bien bonito, me quedó bien chingón. Felicidades. Y muchas gracias. Leyes que le sirven a la diseño, gente. Exactamente. Y esta es la agenda de Movimiento Es la agenda de Ciudadano. Movimiento Ciudadano. Ánimo. Muchas gracias.